Estamos en unos procesos de entretenimiento y el entretenimiento es así, flash. Es una persona con características pita al tener tanto fuego y su órgano más sensible es el hígado y el intestino grueso. Porque, esto que le sirvió a otra persona para el intestino grueso me va a servir a mí. Se le llama a eso los tres fluidos que conforman a una persona. Sea lo que sea, desde el punto de vista emocional. A veces si hay que romper relaciones, hay que romperlas. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast Hablando a lo Natural. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Para los que son nuevos y se preguntan qué es Hablando a lo Natural, les cuento que se trata un poquito de un espacio que hemos creado para hablar de diversos temas de cuidado y bienestar con diferentes experiencias, tanto de vida como profesionales. El día de hoy nuevamente nos acompaña Erika Acosta, nuestra terapeuta y psicóloga. ¿Cómo estás, Erika? Bien, ¿y tú, Lady? Muy bien, gracias. Y también nos va a estar acompañando el día de hoy Juan Pablo San Clemente, que nos va a estar asistiendo en el sonido y acompañando con este tema. Y el tema de hoy, Eric, está bien interesante. Sí. Es un tema muy interesante y que está muy extenso y que tenemos muchas preguntas y muchas dudas. Y para eso nos va a acompañar el profe Juan Carlos Chávez, que es especialista en medicina ayurveda. Entonces vamos a hablar un poquito de qué se trata y vamos a empezar con las preguntas. Entonces vamos a empezar con qué es Ayurveda. Pero yo antes de todo quiero que el profe nos cuente un poquito acerca de su vida, de ti, qué haces, o sea, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo trabajo en el campo de la medicina natural hace más o menos unos 30 años. Allí me he especializado en la ciencia de la Ayurveda, que es como la ciencia médica más antigua, la ciencia que proviene de la India. Y allí me he especializado, ¿sí? Entonces, primero que todo agradecerles pues ustedes por la gran invitación, soy muy gustoso de estar aquí con ustedes, entonces muchas gracias. ¿Y este servidor a qué se dedica? He sido docente y he sido terapeuta por todos estos años, entonces ese es mi chicle, ese es mi gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ahora sí entremos en contexto con el tema, ¿qué es la Ayurveda, profe? Ayurveda yo diría que la definición más simple es considerarla como la ciencia de la vida. ¿Y por qué la ciencia de la vida? Porque es que es la que te da como pautas para que tú tengas mucho bienestar, así como lo que ustedes buscan con su programa, con su trabajo, ¿sí? Que están buscándole bienestar a la gente, es que estén muy bien emocionalmente, que estén muy bien corporalmente, que aprendamos a alimentarnos, que aprendamos a vivir, que aprendamos a estar contentos. Entonces es una ciencia que nos da pautas para todas esas cosas. Profe, y la Ayurveda, bueno, se dice que surge en la India. ¿Cómo surge? ¿Nos puedes contar un poquitico de cómo surgió la Ayurveda? Bueno, yo no estaba allá, pero hace muchos siglos fue eso, ¿sí? Se considera que son unos rishis los que canalizaron esta ciencia. ¿Y qué son rishis? Son unos sabios muy viejitos que en profundos estadios de meditación lograron como conectarse, contactarse con ese tipo de cosas, con ese tipo de información que hay en el universo y lograron canalizar eso a través de unos mantras que luego fueron pasados a unos textos. Y desde ese entonces, desde hace muchos siglos hasta hoy, pues sigue siendo una medicina totalmente válida y cada día con más potencia acá en Occidente. Usted ahorita detrás de cámaras nos hablaba acerca de que la componen tres cositas. ¿Cuáles son esas tres que la componen para que se una a hacer la Ayurveda y que podamos estar bien con nosotros mismos? No, y qué chévere la pregunta porque a veces pensamos que solamente es importante consumirnos un producto que nos va a caer bien al cuerpo y es suficiente, ¿sí? Y eso está muy bien, pero hay que considerar otros aspectos y es que en la vida de una persona es muy importante su cuerpo, sí, es muy importante su mente y es muy importante su espíritu. Entonces esos tres componentes son vitales dentro de la Ayurveda, son vitales dentro de la vida para gozarnos esta vida como debe de ser, ¿no? Es muy difícil decir, mira, mi cuerpo está totalmente saludable, pero mi corazón está triste. O sea, emocionalmente no estoy bien. Eso quiere decir que uno de los componentes de salud nos está haciendo falta. Okay. ¿Sí? Si no hay uno de esos tres bien, no vamos a estar 100%. Estamos en un desbalance, en un desequilibrio. El organismo tiene una inteligencia tal que casi que permite darle continuidad a la vida.
pero por dentro sabemos que hay una insatisfacción. Es como cuando uno tiene mucho dinero y uno diría, no, esa parte la tengo superada, ¿sí? Pero tengo una incomodidad estomacal y no se me quita. Y me tomo todas las fibras del mundo y no se me quita. Entonces, allí hay un componente de bienestar que nos hace falta. A veces uno dice, bueno, como que no hallo el componente espiritual. Ese no lo entiendo desde el punto de vista de salud. Sí, uno ve personas que emocionalmente están muy bien, les correspondió su mejor esposo, su mejor trabajo, sus mejores hijos, su mejor capital, su mejor cuerpo, pero entran vacíos como espirituales de, ¿y yo qué hago en este mundo? Yo veo tanta gente sufriendo y yo, ¿sí? Entonces termina teniendo esa persona un vacío y por medio de ese vacío pues podemos empezar nosotros a desajustar nuestro equilibrio de salud, ¿sí? Entonces por eso son tan importantes esos tres componentes. No solamente es tener bien el cuerpo, sino el espíritu y la mente. Yo una vez escuché una frase que decía que el futuro te da ansiedad, el pasado te genera depresión y uno tiene que vivir es el presente. O sea, porque si usted queda en el pasado, digamos, eso es lo que uno muchas veces le genera depresión, ¿no? Yo por qué hice esto, o por qué se murió tal persona, o por qué no lo hice. Y si vos estás pensando todo el tiempo en el futuro, en como, uy, ¿qué va a pasar después? Eso empieza a generar ansiedad y uno tiene que vivir el presente. Pero pues algo que es una realidad es que yo creo que muy poco realmente vivimos el presente. O sea, para mí es muy difícil estar aquí y no pensar de pronto en qué va a pasar más adelante y simplemente vivir este momento que está pasando acá. De pronto no está preocupado más adelante, bueno, ¿y cómo vamos a evitar esto? ¿Qué va a pasar después? Y uno, en medio de la ayurveda, ¿cómo puede tratar ese tipo de síntomas? O sea, ¿cómo puede? Porque uno, a mí me pasa que yo conscientemente digo, yo no me voy a preocupar, pero me pasa y aún así me preocupo. Entonces, desde el tema de la ayurveda, ¿uno cómo puede controlar, digamos, ese tipo de Claro, situaciones? lo primero que hay que considerar es uno dice, vamos a poner como te voy a tratar de rebatir tu teoría, ¿cierto? Y yo les pregunto, vale, ya dos que no están contaminadas, ¿cierto? ¿Será posible que no estemos en este momento aquí ahora? Dime. Sí, puede que no, porque usted puede estar aquí en cuerpo, pero no en espíritu. Digamos, Sí. su pensamiento puede estar en otra parte. Sí. Digámoslo O sea, así. lo digo porque podría ser una trampilla de la mente al decirnos, ¿cierto? No estamos aquí ahora. Y uno dice, pero mira, ¿cómo si estamos hablando, cómo no vamos a estar aquí ahora? Sí estamos aquí ahora. El asunto es que nuestra atención no está aquí. Nuestra atención puede estar en otra parte. Y mientras está en otra parte, lo que se presenta aquí, si estuvieran aquí con los hijos, con sus parejas, no estarían atendiendo a eso tan importante que son sus hijos y sus parejas. Estarían atendiendo a otro momento que no existe, porque es ilusorio, ¿sí? Nosotros solamente podemos dar certeza de esto que está sucediendo aquí. Allá afuera no sabemos. Podemos ponernos a pensar, ¿qué estará haciendo allá el Señor de las frutas? ¿Sí? Pero ¿será eso cierto? No, será una ilusión. Y si esa ilusión que yo me planteo, que es, ¿qué estará pasando con la economía? ¿Qué estará pasando con el presidente? ¿Qué estará pasando con el Deportivo Cali? ¿Qué estará pasando con esto y con lo otro? Pues yo termino angustiándome por una irrealidad que yo estoy trayendo a colación a este momento, y mientras yo estoy enganchado con lo que es ilusorio, lo que es real, que somos nosotros 5 aquí, me lo estoy perdiendo. Me pierdo la gracia de ustedes, me pierdo la sonrisa de ustedes. Bueno, de pronto para los que nos están viendo dicen, bueno, donde hay 5 personas, que tenemos una persona que se acaba de Compañera. allá ves, uy, 5, ¿cómo así? Alguien que nos acompaña en espíritu. Imagínate, y eso que tal vez somos 10. Si Tal contamos vez. los espíritus. Pues No estamos solos. Profesor, y hay algo muy interesante sobre la Ayurveda, me llamó mucho la atención cuando empecé como a investigar. Hablaba sobre el prana, sobre algo de la fuerza vital. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es el prana? Uy, eso es maravilloso, porque yo diría que es parte de aquello que nos puede traer un sentido de tranquilidad. Prana es lo que le da vida a las cosas. Algunos países lo consideran chi, otros ki, nosotros prana, esencia vital, la esencia de la vida, tantas cosas. Otros lo podríamos considerar espíritu. Y ese es el término que a mí más me gusta. ¿Por qué? Porque ese chi, ese ki, esa energía
es la verdadera esencia nuestra. Es aquello que estaba antes de que estuviera este cuerpo. Es lo que trae memorias ancestrales. Es eso que cuando, por ejemplo, he estado como con la posibilidad de estar en clínicas y alguien dice, mire, esta persona falleció, pero es muy curioso, falleció y uno puede decir si hay autorización, este órgano sirve para esa persona, saquemos este hígado que va para allá, saquemos esta córnea que va para allá. Yo digo, pero si ya falleció, ¿por qué va a servir allá? Casi todo lo de aquí sirve allá. Ah, lo que pasa es que aquí, en este cuerpo donde ya no hay signos vitales, ese chi, ese ki, ese prana, ya no está. En ese otro cuerpo sí está. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros desde el punto de vista corporal nos terminamos apegando a ciertas cosas corporales como si ese fuera su todo. Ese no es su todo es su espíritu, que en este momento está habitando un cuerpo. Es decir, empieza a aparecer un tema como extraño, ¿no? Como ese tema de la reencarnación, ¿sí? Y desde luego, desde este campo, desde esta posibilidad, se le da, digamos, que sentido de valía, de verdad a ello, ¿sí? Es bien interesante. El ¿no? concepto Sí. es importantísimo. ¿Cómo, yo tengo una duda y es, ¿cómo podríamos hacer o evaluarnos para yo saber si estoy bien cuerpo, mente y alma? ¿Y cómo podría yo saber si alguno de esas tres me está como fallando? Uh-huh. Hay varias metodologías y una de esas metodologías es a través de cuestionarios. Hay vadias, o sea, expertos en pulso, médicos expertos en pulso, que con solo determinarte el pulso vas a saber si aparecen 3 fluidos que se llaman, va a entrar a medir lo que es bata, pita, kapha, que son 3 fluidos corporales, va a entrar a mirar todas esas energías internas que hay en nuestro organismo a través de lo que se sensa en la circulación, el corazón, los diferentes fluidos, se va a entrar a determinar eso. Pero yo soy muy tajante en ciertas cosas. A veces yo pareciera, por mi formación en otros campos, me amparo de ciertas cosas y digo, la mejor respuesta va a ser aquella que nos da el paciente. Si tú te sientes bien, estás bien. Si tú te sientes gozoso, dichoso en esta vida, pleno, sin enemigos, sin deudas, sin el sentir de que le has hecho daño a alguien, de que eres justo, de que eres equitativo, no, tú estás perfecto, tú estás bien. Ni me visites, ¿sí? Ni me visites porque tal vez hasta te voy a enfermar porque te voy a decir cosas, ¿sí? Eso es como cuando uno tiene su carro, usted lo lleva al médico, algo va a tener. Algo le sale. Sí. Digamos que ahí lo que pasa muchas veces es que en muchas ocasiones nosotros somos mentirosos hasta con nosotros mismos. O sea, decimos sentirnos bien cuando realmente hay algo que no. Y la gente nos pregunta, ¿y cómo está? No, bien, no, estoy bien, estoy chévere. Pero algo por dentro como que y muchas veces el escape de uno como ser humano es echarlo a un lado esa situación, pensando en, yo no le voy a prestar atención a eso y me voy a enfocar más bien en esto. Digamos que eso es un buen escape o es algo que realmente estamos haciendo mal. Porque, a ver, hay gente que dice no te enfoques en los problemas, sino enfócate pues, en las soluciones. Pero entonces tomamos eso como que no, pues este es el problema, yo lo he hecho a un lado y más bien me enfoco en esto que de pronto es mi familia o ese tipo de cosas, pero igual eso ahí me va a seguir cargando. Sí, no, lo mejor es afrontar las cosas, sea lo que sea. Sea lo que sea, desde el punto de vista emocional. A veces si hay que romper relaciones, hay que romperlas. Si tengo que dejar una comida porque me cae mal, que esa es una de las cosas más difíciles que tenemos los que trabajamos en este campo, ¿no? Sí. Es que una persona, un paciente, un consultante, siga las sugerencias. Yo a veces digo, miren, nosotros no tenemos nada nuevo que decirle a las personas. Todo el mundo sabe por qué enferma. Todo el mundo sabe que el licor es malo, todo el mundo sabe que comer en exceso es malo, todo el mundo sabe que la comida chatarra es mala, que las frituras son malas. Es decir, ¿qué le vamos a decir de nuevo? Como para que nos pague. Estoy diciéndolo por mí como terapeuta, ¿sí? Debemos ir más profundamente. Es por qué esa persona que dice quererse tanto ha llegado a un punto de escoger lo que no le hace bien, ¿sí? Es ir a ese nivel de profundidad. Entonces, el decir estoy bien cuando no lo estoy, es como decir mi casa está limpia cuando no la he aseado. Es decir, hay cosas que hay que resolver,
hay cosas que hay que solucionar. Y la mejor manera no es ignorarlas, la mejor manera es trascenderlas, es comprenderlas, es remediarlas. Esa es la mejor manera de hacerlo. Entonces no es escondiendo las cosas. Imagine que yo tenga una chucha bien berra que decir, no me va a poner doble chaqueta. No, ¿cómo? Para que no se sienta. Para ¿Cómo? esconderla. Sí, Claro, no, sí. tengo que remediar, tengo que hacer algo. ¿Sí? Exacto. ¿Tiene más preguntas ustedes? Sí, nos hablaba, profe, ahorita en medio de su respuesta sobre los 3 fluidos corporales. Se conocen como doshas. ¿Nos puede hablar un poquito más sobre qué son y en Ayurveda qué significan? Bueno, los doshas se le llama eso los 3 fluidos que conforman a una persona, es la constitución, y para ello hay que irnos un poquito más atrás, y es al ser, digamos que para entendernos corporalmente hay que comprender cuál es la naturaleza de la materia. Para eso se agrupan 5 grandes elementos. Esto no solamente lo hace la Ayurveda, sino lo hace también la medicina china, ¿sí? Por ahí variará en 1 o 2 elementos, pero termina siendo muy similar. Los 2 primeros elementos son el éter y el aire, entendiéndose éter no como un derivado del petróleo, que los que hemos sido químicos pues Sí. usamos mucho ese concepto. El éter es el espacio, es 2 elementos. Y me gustaría que ustedes me ayudaran, se van imaginando el éter y el espacio, qué tan pesados, qué tan calientes son, qué tan húmedos son. Ese es uno. Éter y aire conforman el dosha vata. Luego uno tiene que revisar las características de esos 2 elementos de la materia. ¿Cuáles son esas características? No son densos, son livianos, son fríos porque el aire enfría, son muy móviles, son como muy sutiles, muy fluidos. Entonces, cuando uno logra identificar que una persona es de dosha vata, entonces uno dice, le asocio estas características. Lo mismo podría ocurrir con los alimentos. Hay alimentos que tienen dosha vata, entonces por ejemplo las hierbitas son muy livianas, las hojitas son muy livianas. Las enfermedades podríamos asociarlas también con el dosha vata. Hay enfermedades, por ejemplo, que si tienen un exceso de uno de esos elementos, como el elemento espacio y el elemento aire, entonces podría estar alojándose ese aire en los huesos y volverse una osteoporosis. Entonces, está perdiendo otros elementos que generan densidad y están ocupándolos ese exceso de dosha, ¿sí? Entonces, el otro dosha, pasando ya a otros elementos de la materia, serían el agua y el fuego. El agua y el fuego constituyen la dosha pita. Entonces, hay personas con características pita. Estas personas entonces van a tener esas características que le aportan las cualidades de ese fuego y de esa agua. Entonces, una persona con características fuego es una persona muy objetiva, muy dinámica, muy concreta, ¿sí? Muy como algo físico-atlético cuando se lo propone. Es una persona que se le da la facilidad de que si quiere subir peso, sube, y si quiere bajar, baja, ¿sí? Una persona vata a veces quiere subir de peso y come, y come, y come hasta piedras y no pasa nada. Y uno le envidia, uno dice, pero come de todo y ni va al gimnasio ni nada, ¿no? Nació para ser así. Definitivamente yo no soy bata. No eres bata. Ahí podemos ir todos viendo las características y decir, yo tengo más de este, menos de este, y uno se va identificando. Claro, y también identificando como la propensión a las enfermedades, que es lo que nos va a mandar también a tomar la pauta de como qué tipo de alimentos me convienen a mí, devolviéndome al dosha vata, que no tocamos esa parte. El sitio donde se va a alojar primariamente ese exceso de esos mismos elementos es el intestino grueso. Entonces uno encuentra personas vata con muchas patologías de intestino grueso. Y nosotros como terapeutas, como asesores de salud, debemos que tener claro que no todas las personas que sufren estreñimiento es por lo mismo. Eso es supremamente importante tenerlo presente. Y la gente no formularse ellos solo, acudan a una persona así como ustedes que ya tienen los principios de salud. Porque, esto que le sirvió a otra persona para el intestino grueso me va a servir a mí. A veces no necesariamente, ¿sí? Hay que acompañarlo de otras cositas. Profe, por ejemplo, ahí, en ese caso, cuando tú te das la oportunidad de evaluar a una persona, digamos que todo eso que tú nos cuentas lo puedes determinar en una sesión, en una hora, en una semana, o sea, tiene que haber un estudio muy profundo de la persona,
o son cosas muy fáciles de percibir. Digamos lo que nos pasa en ese momento, cuando se empieza a hablar como de características y dice, ay, ya me pasa esto, ay, me pasa lo otro. Digamos que cuando tú consultas con una persona o le das la consulta a una persona, ¿tú identificas estas situaciones rápidamente? O sea, Sí, claro, claro. Eso es como que primariamente lo que hago es eso, ¿no? Es primero hacerme una idea de cómo está constituida esa persona, porque de allí yo ya voy a empezar a tener como el criterio de decir, por eso tiene la tendencia a enfermarse de esto. Tal vez por ser así es que le gusta este tipo de alimentos, ¿sí? Este tipo de, que como tiene tanto aire, tal vez le gusten las crispeticas, lo crocante, que el tostadito craquee, ¿sí? Sí. Ese tipo de cosas. Probablemente una persona mayor cuando se vuelve muy bata, entonces cuando se agacha se suena todo, le suenan las rodillas. Hasta se pone crocante. Exactamente. no está crocante, no estás bata. Y eso es porque está muy seco. Es igual que una bisagra de una puerta. ¿Cómo solucionamos el problema del, cómo se le dice a eso? El chirrido de una bisagra de esas es con aceite, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿y ustedes que tienen bisagras en sus codos, en sus tobillos, en sus hombros, cada cuánto se echan aceite? ¿Cada cuánto se lubrican? Porque a través de la piel puede ingresar esa lubricación para nuestro sistema óseo. Entonces, es vital conocer este tipo de cositas y a través de este tipo de programas como los que ustedes tienen, por eso, porque aprendemos muchas cositas, ¿sí? Ahora hay muchas cosas que desconocemos. Digamos, parte de este programa lo que tratamos es eso. Por ejemplo, digamos, en este caso de nosotros, Erika es como la experta en la parte de salud. Y nosotros dos somos los curiosos, los que como que... Las preguntas. Sí, como que estamos aprendiendo, mirando. Sí, yo entonces... hizo que ustedes dos son los que lo corchan a uno. Tenemos muchas dudas. Y vamos En con pita. hablamos de bata, pita y... Entonces, pita, claro, pita es muy alineado como con las características del sol, ¿no? Entonces, es muy propenso a veces a querer hacer actividades de sol y uno dice, uy, no le conviene tanto, porque su piel es muy sensible. Es una persona con características pita al tener tanto fuego y su órgano más sensible es el hígado y el intestino grueso, tiende a ponerse, cuando se enoja uno lo saca muy rápido porque los ojos se les ponen rojitos rapidito. ¿Sí? ¿Será? Entonces, ese tipo de cosas son vitales. Si una persona ya se está identificando, por ejemplo, en este momento con el programa de ustedes, se está identificando como pita, es bueno que considere no agregarle tanto pita a su organismo. Es decir, no le convendría, por ejemplo, los alimentos de naturaleza fogosa, de fuego. Entonces debería moderar su consumo de ají. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque generalmente el que es pita casi que busca las cosas pita. El que es bata busca los alimentos bata. Pero es aportarle más de lo que ya tiene de sobra. Y cuando uno acapara eso que más tiene, termina uno enfermándose. Aquí donde uno habla del balance. Que nos Del comentabas. balance, sí. Y los otros dos elementos, el agua del cual mencionamos, ahora lo vamos a mencionar nuevamente para el elemento capa, entonces es agua y tierra, conforman el elemento capa y las características de una persona capa se las da a esos dos elementos. Entonces, es húmeda en su piel es, la piel de pita por ser, tiende a ser más seca, ¿no? Y la piel de bata tiende todavía a ser más seca. Entonces una persona, me devuelvo, a bata, que tiene piel seca, debería hidratársela mucho, porque si no va a tender a cuartearse y eso es envejecimiento, eso es fractura de la piel, ¿sí? Entonces debería de hidratarse muy bien. La persona capa casi no tiene problema, porque ya tiene exceso de hidratación. Entonces antes su piel es suavecita, es húmeda, uno los toca y yo los invito a que cuando no estemos con aire perciban la piel y digan, ay, vos sos más caliente que yo, vos sos más frío que yo. Y es porque cada uno tiene más elementos de otros, somos diferentes. Es el tercero, ¿no? Capa. Y de ahí surgía una pregunta ahora extra micrófono, ¿no? Y es, ay, caramba. Y entonces, no, pues tenaz. Entonces, el capa es, por ser tan denso, más pesadito y todo, va a tender a quedarse quietico, tranquilo, meditativo, observador. Y el bata por allá queriendo salir a descubrir el mundo porque es muy inquieto y muy móvil. Y les toca convivir una de estas doshas una con otra. Y dice, tremendo. ¿Y sí van a poder cuadrarse? Sí, claro, pero solo cuando uno empieza a conocerse que uno es muy diferente a otra persona
Y que la idea no es que yo amolde a la otra persona a mi antojo, sino que respetemos esas diferencias y en esas diferencias podamos tener espacios para poder compartir aquellas cosas que podamos compartir y permitir que la otra persona se desarrolle en aquellos gustos que tiene, ¿sí? Porque si el capa quiere quedarse el domingo en casa, tranquilo y reposado, y Bata quiere salir a descubrir el mundo, pues todos pueden ser felices, pero no necesariamente juntos. Esos son los 3 elementos que encontramos ahí en el dosha. Esos son los 3 doshas que están doshas. compuestos a su vez por 5 Cinco elementos, elementos. 2 Ok. emparejados. Aquí viene la pregunta, ¿uno puede tener algo de los 3? Claro, totalmente. Puede ser como una combinación de las Claro. 3. Y uno terapéuticamente, uno lo que hace es determinar matemáticamente qué porcentajes. Ya es más un tema de porcentajes. El que predomina más. Y sobre todo aquí viene lo más interesante, que es donde a veces, digamos que las personas que aprenden Ayurveda les cuesta más, y es comprender que uno nació con unos porcentajes de esos doshas y que esos porcentajes probablemente no se conserven hoy porque hemos adquirido otros hábitos. Y cuando yo me distancio de ese dosha original, entonces fácilmente me puedo enfermar porque yo estoy siendo algo muy diferente a lo que me dio el mundo para que yo naciera. Y eso también va a cambiar a nivel generacional. Por ejemplo, si vos naciste con una tendencia de dosha kapha, un ejemplo, pero a medida de tus hábitos vas desarrollando más otro, probablemente tus generaciones como lo que también puedan ir más tendente a ese cambio que realizaste tú, ¿no? O sea, Ajá. eso Sí, puede pasar, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, pues termina siendo una perturbación, ¿no? Porque cuando yo no estoy siendo lo que vine a hacer este mundo, tal vez no esté pleno y satisfecho, ¿sí? Y es muy difícil, muy fácil enfermarse. Si yo nací para ser delgado y hoy soy obeso, nací para tener una estructura de resistencia física baja y ahora tengo que llevar una carga muy pesada, ¿sí? Y va a ser muy difícil. Si yo nací para ser gruesito, con una buena contextura, no obeso, sino con una buena contextura, y hoy por patrones, digamos, mercantilistas, me veo obligado a volverme delgado, al como sea, ¿sí? Cuando tengo una resistencia para llevar más carguita. Digamos que aquí nos estamos saliendo un poquito de todo lo que es como los estándares de salud, porque uno está acostumbrado a que la persona físico-atlética con ciertas características es muy saludable y no necesariamente. Que eso lo tocamos ahora que no estábamos grabando y era el hecho de tú puedes ver a alguien más macicito, sano, como puedes ver a alguien delgado que puede estar enfermo. Y puede ser porque se salió como de lo que debía de llevar. De su originalidad. De su originalidad. Sí, yo no puedo decir, si uno hablase de carros, de autos, de decir, yo tengo un Renault 4 y entonces voy a volverlo mío. Sí, voy a ponerle un vagón atrás para... No fue diseñado para eso. ¿Sí? No fue diseñado para eso. Decir, aquí en esta edificación, entonces yo lo que voy a hacer es, con estos mismos cimientos, echar 20 pisos para arriba, ¿no? Tal vez no tenga la resistencia. ¿Sí? Eso es un tema muy interesante que usted toca, profe, y volvemos a lo que siempre hemos concluido con otros invitados, es el tema de la aceptación, de aceptarme como yo soy, ya, en el cuerpo que tengo, que eso es importantísimo, ¿no? Que cuando uno se aleja de lo que uno es realmente, ahí es donde el cuerpo incluso empieza a sufrir, ¿no? Y se empieza a experimentar el grado de enfermedad. Sí, claro, y lo que sí es que tampoco se nos vuelva un aval, ¿sí? Decir, pues yo nací para ser gordito, entonces me voy a sentar todo el domingo aquí a comer y a comer y a comer, porque pues para eso nací. No, cuando uno sabe para qué nació y qué tiene desde el punto de vista físico, uno debiese hacer actividades que le equilibren. Entonces, yo nací gordito y todo eso, ¿qué me compete a mí para mi bienestar? No aplicarle más de lo que ya tengo. Es ahora que en esa quietud, entonces necesito generar es movilidad si lo que quiero es conservar la salud. Lo que necesito hacer entonces es la actividad dinámica. Caramba. Entonces allí yo puedo mantener un buen equilibrio. Si yo nací para ser así delgadito, entonces decir, bueno, entonces sigamos comiendo ensaladitas y cosas muy aéreas. No, me voy a enfermar fácilmente. ¿De qué? Del intestino grueso, porque le estoy aportando mucha sequía a mi organismo.
¿sí? Tal vez voy a necesitar, al tener tanto aire, voy a necesitar alimentos más húmedos. Tal vez la ensalada no la necesito cruda, la necesito hidratada, la necesito salteadita en el sartén, ¿sí? Tal vez con algunas especias para eso. Entonces, es cuestión de eso, ¿sí? Yo sé que el programa no nos alcanza para darle toda la cobertura, pero hay que empezar. Sí, claro, hay unas herramientas como básicas y pues la idea es cada día también, cada uno que vea el interés de esto que estamos hablando acá y pueda también llegar al punto de investigar y conocer, ¿no? Sí, claro, claro. Que realmente es un tema muy, muy abierto, o sea, Y muy interesante. sí, Porque uno queda como que, yo como que tengo esas características, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que accionar para irme como por donde lo que yo debo de ser? Entonces, es un tema muy interesante, muy chévere. no sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, háblenos un poquito de las terapias de Ayurveda. ¿Cuáles son, digamos, como las principales, las que más se conocen aquí en Occidente? Yo te voy a contar, o sea, las que más se consideran aquí, se conocen acá en Occidente son las terapias tipo Abhyanga. Las terapias tipo Abhyanga tienen que ver con los masajes, ¿sí? Son masajes muy especializados. Pero yo siempre trato de hacer referencia en una terapia que para mí generó un viraje en mi vida, porque yo no nací siendo terapeuta, yo aprendí todas estas cosas. Y fue en alguna oportunidad que pude vivenciar, me hice hacer una terapia que se llama Chirodhara, ¿sí? Y esa terapia Chirodhara es una terapia muy dirigida a la mente, como una especie de fluido medicado que cae apuntándole aquí como en el entrecejo a unas temperaturas, digamos, como superiores a la temperatura corporal, y esa terapia me llevó a un nivel de profundidad muy rico que yo nunca había experimentado. Entonces de allí se me generó una inquietud enorme de decir, pero caramba, ¿esto qué es? ¿Sí? Y empecé ese proceso investigativo de decir, bueno, yo he sido muy como de investigar, yo no he sido así que las cosas de principios de mucha fe y eso, no. Yo he sido muy bueno, vamos a experimentar, ni de creerle a otros, que es una sugerencia que me gusta darle. Decía, no le crea a otros. Escuche atentamente, experiméntelo, y con ese descubrimiento usted ya tiene una experiencia, y con esa experiencia usted tiene su verdad, no la verdad prestada, y con esa verdad usted dice, bueno, listo, yo ya pude corroborar esto, ¿sí? Pero hay que dedicarse a esa investigación, es despertarme y decir, uy, estoy con los ojos abiertos, pues sí, no, esto es como un milagro, ¿no? Empiezo yo a experimentar la grandeza de este universo. Entonces, con esa terapia Chirodhara, yo experimenté un nivel de profundidad, paz y tranquilidad que, siempre digo, la palabra no alcanza a describir los momentos de dicha que ustedes han tenido. Cuando ustedes quieren explicar eso que han vivenciado en un beso, en hacer el amor, en alguna actividad, ustedes lo van a explicar, lo van a escribir y se quedan cortos. El que vaya a leer eso que usted escribe, sí, chévere, ¿no? Pero no va a poder compenetrarse con esa sensación que usted tiene. Entonces, el experimentar es supremamente importante, y ojalá experimentar de las cosas buenas, y esta es una de ellas, ¿sí? Hay una sesión o sección que nosotros tenemos y es acerca de mitos y verdades. Entonces, cuéntenos un mito que haya acerca de la Ayurveda de pronto, que se diga mucho y se dice, no, pero esto lo dicen mucho acerca de la Ayurveda, pero no es así, o realmente es un tema que pronto aún es muy desconocido. Sí, yo diría que más bien es un tema desconocido, y es un tema desconocido como muchos temas buenos, como puede ser la acupuntura, como puede ser el desarrollo de la mente, todos los procesos de conciencia. O sea, para mí todas esas cosas siguen siendo desconocidas. Y es porque nosotros en nuestra cultura estamos dados y es muy fácil de verlo, ¿no? Uno a toda hora está así. Está en el celular, es pase, y consuma, a tal punto de que uno a veces le pregunta, contame las 3 diapositivas que acabaste de ver, y no es capaz, ni siquiera las retuvo. O sea, estamos en unos procesos de entretenimiento, y el entretenimiento es así, flash. Pero es una de las formas más audaces que tiene la mente para alejarnos de los procesos verdaderos a los que vinimos a este mundo. Y a este mundo vinimos a sanar, a amarnos los unos a nosotros y a divertirnos como no nos podemos imaginar, ¿sí? Lo que pasa es que aparecen
a veces digo, ustedes me dieron libertad, aparecen enredadores que nos hacen temer, que nos hacen temerle a Dios, que nos hacen temerle a la vida. Entonces terminamos como de alguna manera sin saber qué hacer, refugiados, no viviendo y complicándonos por muchas cosas, cuando esto puede ser supremamente divertido, ¿sí? Entonces, cuando ya se pasa la vida y uno lo ve de experiencias de personas muy mayores, en los 80s, en los 90s, y escriben cosas hermosas que dicen, no, si yo tuviera otra vez la juventud, volvería a amar, volvería a coquetear, me volvería a comer un helado, me volvería a jugar, ¿sí? Porque me enredé mucho con el intelecto, buscando edificar cosas y desperdicié mi vida, ¿sí? Una de las grandes enseñanzas que dejó un tipo que se dedicó a construir imperio, a acaparar cosas, reinos, con violencia, ¿no? Para llevarle esos premios a su mamá, decirle, mira cómo crezco. Cuando llegó el momento de fallecer, pidió que lo enterrasen con las manos fuera del ataúd para dar una enseñanza al mundo y decir, mira, me voy de este mundo y me voy con las manos vacías, ¿sí? Entonces, eso que nos traiga, no para entristecernos, es precisamente para que esto que estás escuchando ahora, para que te genere un impulso. Este regalo que ustedes dan es para que les demos un impulso, para que ustedes decidan vivir la vida intensamente. Pero vivirla intensamente no quiere decir con locura, y si es con locura, que sea de la bella, que sea de la bonita, que sea de la que te expones a hacer el oso, de la que te genera regocijo, ¿sí? De la que te genera abrazos, ¿sí? Entonces, así estarás viviendo intensamente la vida, día a día, con la salud que tienes. Y si hay algo por mejorar, estos chicos aquí te ayudan. Ahora Lady le va a hacer una pregunta que es... Una pregunta bien profunda. Y es, bueno, todo el tema de la esencia, de lo natural, los podcasts y demás. Tenemos una pregunta y es, para ti, ¿cuál es tu esencia? ¿Es algo que te hace diferente y que te hace único? ¿Qué me hace diferente? Caramba. Yo creo que para mí es importante la capacidad de escucha, ¿sí? Y cuando yo estoy al frente de una persona que me está consultando, trato de atenderlo totalmente, ¿sí? Trato de ignorar de todo eso de lo que la gente piensa que soy, ¿sí? Porque eso no hace sino que alimentar mi ego, sino que intento de desarmarme y poder atender a esa persona en todo eso que me quiere decir, porque la inmensa riqueza que me está dando es infinita, ¿sí? Entonces, ¿qué me caracteriza? Para mí es como la capacidad de escucha que tengo cuando voy a atender a alguien, ¿sí? Eso me permite a mí poderme profundizar a tal punto de que yo como que pierdo los límites, y eso nos pasa a todos, como que pierdo los límites de dónde está esa persona y dónde estoy yo. Eso es como cuando ustedes están leyendo un libro y al principio ustedes saben que el libro está acá y ustedes están aquí, pero si el libro está tan apasionante, usted pierde esa sensación y usted como que se vuelve parte de esa historia. Y cuando puedes volverte parte de esa historia, puedes hacer cositas para inferir en ella. Entonces, esa es como una característica que yo intento hacer, poderme disolver a través de la atención plena en esto que llamamos vida. Porque soy de los convencidos de que no hay aquí uno allá, sino que todos somos un solo individuo, ¿sí? Un solo individuo con egos que nos genera distanciamiento, ¿sí? Eso es, yo lo explico así, como que se imaginen ustedes en este momento como que cada uno de ustedes fuera una gota de agua, o imagínense una gota de agua y esa gotica tiene identidad, uno la puede definir, su periferia, hasta uno se puede observar allí. Pero esa gotica de agua que está en el pétalo de una rosa se desliza y cae. Y cuando cae se disuelve en una matriz de agua, de un río, de un lago. Las otras goticas, si tuviesen ego, diríamos, ay, qué triste, ha fallecido, ha muerto. Ahora les pregunto yo, ¿esa gotica murió? ¿Falleció por el hecho de que ya no la veamos? ¿O ahora se ha integrado con otra matriz más majestuosa? Tal vez esa matriz
lo que más genera enfermedad, lo que más genera miedo es la muerte. ¿Sí? Por eso traigo ese tema como a colación. Pero si consideramos no la mente desde esa angustia de crisis, sino de que ya me voy a disolver con el universo, tal vez con Dios, pues puede ser que la empiece a mirar de una forma muy diferente. Sí. Bueno, realmente un tema profundo. Sí. A mí como conclusión me queda que la importancia también de conocernos nosotros mismos, no solo hablo de la parte que podemos ver, sino de la parte también de interiorizar. Sí, me quedo con eso, en este podcast, muy bueno, o sea, realmente me llamó mucho la atención. Lady. Muy interesante y siento que es un tema que, como lo decíamos ahora, no es tan conocido, pero que es un tema muy chévere, muy abierto y que da como mucha tranquilidad hablarlo. Solo hablarlo da mucha tranquilidad. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado, por darnos de su tiempo y de su experiencia. Un tema muy chévere que yo creo que a todos nos impactó. Muchísimas gracias por su compañía. No, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Erika, por tu llamado. Muchas gracias por las puertas abiertas. El café estuvo exquisito. Ustedes no saben la gran cantidad de comida que teníamos aquí, sin importar el dosha. Entonces, pero de eso se trata. Es un momento muy grato y créanme que este es un espacio muy rico también para mí. ¿Sí? El haberlos conocido a ustedes, las instalaciones, me encanta que las personas, que los emprendimientos surjan, que las empresas crezcan y que personas como ustedes hagan aspectos diferenciadores que los lleven a destacarse, ¿no? Y no con ese ánimo de enriquecerse, sino con ese ánimo de compartir salud, de compartir bienestar. Me parece muy lindo y por eso los felicito. Gracias. De parte de NT Labs, profe, por estar aquí. Muchas gracias por aceptar. Ah, caramba. Mejor no, pues así vengo cada 8 días. Bienvenido. Muchas gracias. Las puertas están abiertas. Muchísimas gracias. Muy, muy, muy chévere el detalle de ustedes. Muy rico por. Sí, súper. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado a un nuevo podcast. Esperamos que este tema les haya gustado demasiado y que sea de gran interés y yo sé que van a quedar encantados con este tema. Recuerden suscribirse a nuestro canal, dejarle un like, un comentario, nos ayudan muchísimo compartiendo este video y nos vemos en la próxima con otro podcast. NT Labs.